6, 5, 4, 3, 2 y al aire. Buenos días, bienvenidos a una nueva transmisión de Jazz y que no aplauden. El día de hoy me acompañan Diego Bonet. Hola María Paula, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Muchas gracias, Diego. Alexis Murillo. María, ¿cómo estás, Diego? Muy bien, Alexis. Pues bueno, yo soy María Paula Aguilar, estaré moderando esta mesa. El día de hoy tocaremos un tema muy importante a nivel internacional, en esta ocasión, que es Venezuela. Intentaremos hablar un poco sobre el contexto, sobre cómo es que hemos llegado a lo que está pasando el día de hoy, no solamente pues en esta región, sino a nivel internacional. Justamente buscamos con este análisis ver cuáles son otros factores a nivel internacional e incluso pues regionales que están afectando la conducción de esta crisis. Quiero recordarles que pueden participar con nosotros en los comentarios en esta transmisión y que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como @tvudlab. Y bueno, pues vamos a iniciar un poco con esta parte del contexto. Sabemos que Venezuela está en un proceso pues distinto en términos económicos a los que otros países han llevado dentro de la región, sí, desde hace 21 años, ¿no? Siempre se utiliza este parteaguas y este inicio de cambio con Hugo Chávez en 1998, y es a partir de ahí que inician este tipo de cambios y de momentos difíciles para el país.
¿Cómo ves esta situación desde el contexto, Diego? Sí, bueno, a mí, María Paula, me gustaría hacer primero como para que nos... como extender un poco más esta parte del contexto, dar algunas cifras. La mayoría de los argumentos en contra del régimen de Nicolás Maduro es por la violación sistemática contra derechos humanos. Tengo algunas cifras, por ejemplo, la encuesta nacional de condiciones de vida de Venezuela, reporta que el 64.3% de la población reconoce haber perdido 11 kilogramos en los últimos años. Luego también hay diferentes reportes, por ejemplo, la organización Cáritas dice que los menores de 5 años, el 57% de los niños menores de 5 años, el 57% comentó que tiene algún tipo de desnutrición. Tenemos reportes de Amnistía Internacional, de la Corte Penal Internacional, que hablan como de estas violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, 13.000 detenidos desde 2014, 800 civiles. El alto comisionado de las Naciones Unidas dice que hay uso excesivo de la fuerza, 1.777 heridos, 120 muertos desde el 2017, 101 casos de tortura. Por ejemplo, la exfiscal de Venezuela dice que hay 8.201 asesinatos desde la fuerza pública. Entonces creo que eso nos da un poquito del contexto de por qué se está detonando esta crisis. La mayoría de la gente que está en contra del régimen de Nicolás Maduro, y se debe de reconocer así, hay una violación sistemática a derechos humanos en Venezuela, pero creo que también se debe de abordar desde otra perspectiva, no solamente desde la perspectiva de que hay un régimen dictatorial, también hay intereses geopolíticos, intereses económicos que ya abordaremos más adelante. Sí, que justamente esa parte es central, ¿no? La situación económica. Sabemos desde siempre que la economía, que uno de los puntos más fuertes es el petróleo. Y es justamente esta la razón por la cual es que Venezuela llega a este tipo de crisis en la que, como bien nos mencionabas en datos, escasez de alimentos, escasez de medicina, un déficit de un sinfín de productos que son básicos y de primera necesidad, ¿no? Justamente la razón por la cual sucede esto es porque en el momento en el que empieza a haber un problema con la exportación de petróleo, y también sabemos que Venezuela depende fuertemente de las importaciones de este tipo de productos que ahora faltan, empiezan a generar pues esta crisis que se mantiene hasta esta fecha, Alexis. ¿Tú cómo ves esta situación en la que, como ya nos mencionaba Diego, sí inicia con Hugo Chávez, pero estamos hablando de 1998, probablemente la edad de algunos de los que estamos aquí, y una situación que se mantiene hasta la fecha? Bueno, la marea rosa, como se le denominó a este grupo de líderes, presidentes que llegaron a toda la región de América Latina, Lula Ignacio da Silva, los Kirchner, por ejemplo, y en ese contexto entra Hugo Chávez. Hugo Chávez es una figura que hoy simplemente se desvaneció ante un individuo como Nicolás Maduro. La gran diferencia entre Maduro y Chávez es que Chávez era inteligente, Maduro no. La crisis ha explotado, desgraciadamente, porque Venezuela se gobierna por un individuo. Cuando hay un individuo capaz, el país pudo caminar muy bien. Cuando llega un individuo incapaz, son las consecuencias que hoy estamos viendo en el régimen venezolano. Ahora, el mundo jugó en su contra. La OPEP, la organización internacional que controla los precios del petróleo, a ver que Estados Unidos ya tenía una producción y ya eran autosuficientes en términos petroleros, deciden dar un golpe a los precios y esto afecta directamente a Venezuela, golpea su economía y nos viene a golpear a México también, porque México estaba muy feliz aprobando la reforma energética, creían que iban a venir los costales de dinero y cuando lo aprobamos y salimos al mercado los precios se van a los suelos. Mal momento político, mal momento para Peña Nieto y todo su grupo, ¿no? Y vemos cómo el contexto internacional puede determinar la política interna de muchos países. Y hasta cierto punto la política interna determina la política exterior. Y es aquí donde vemos el caso venezolano, es aquí donde la prensa ha estado muy activa en el tema, donde se ha condenado que México no salga a desconocer a Nicolás Maduro y reconozca al autoproclamado presidente Guaidó. Haciendo un poquito de contexto, Guaidó entra a la Asamblea en 2015, antes de que empezara todo este proceso de una nueva constitución que crea Nicolás Maduro, es decir, vulneras el aparato que regula la vida pública.
Y la última elección en la cual se reelige Nicolás Maduro es tachada de fraudulenta por el mundo entero y nadie reconoce internacionalmente a Nicolás Maduro. Y el contexto mexicano importa, porque en el contexto mexicano llega un presidente autoproclamado de izquierda, que es de una izquierda conservadora, que lo invita a su toma de posesión. Maduro no estuvo en la toma de posesión, Maduro solo llega a Palacio Nacional, es recibido en presidencia. Muchos han hablado que tal vez es el come si te vas versión López Obrador, que le dijeron a Maduro, no llegues, pero llega la comida. No sabemos cómo estuvo esa negociación. Sin embargo, al presidente López Obrador le salió hasta cierto punto bien. Los panistas estaban quejándose adentro de la Cámara, pero Maduro no estaba. Maduro no estuvo ahí y Maduro solo llegó después y fue recibido, ¿no? Y se habla muchísimo de que ante esta crisis, porque nos queda claro que hay una crisis, quien diga que no existe una crisis está viviendo en otra realidad. Venezuela ha generado un problema ya regional, porque prácticamente Colombia, Brasil han vivido un éxodo de personas. Millones de personas han abandonado el país porque no tienen comida. La situación ha escalado a un punto donde ya incluso se está hablando de que tal vez es un golpe de Estado, lo cual no es cierto, porque si no los militares ya hubieran tomado el control que hoy tienen y hubieran quitado a Maduro del cargo. Sin embargo, los militares siguen alineados con Maduro. Vemos a Guaidó pidiendo prácticamente la intervención de potencias extranjeras como Estados Unidos. Y es decir, la crisis ha escalado y ha escalado y ha escalado. Y como lo dije en el programa pasado, es ante las crisis cuando los gobiernos demuestran su verdadero carácter. Yo sinceramente creo que dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores no pensaron que Venezuela iba a explotar tan pronto. O sea, Marcelo apenas estaba conociendo las escaleras de la Secretaría cuando viene la bomba de Venezuela y tienen que reaccionar, tienen que, sobre todo, ver la política interna. Porque hay grupos que defienden al régimen chavista, al régimen venezolano. Y es que ahí lo que vale la pena, es mencionar y aclarar que esta situación en Venezuela no es nueva, ¿ok? Claro. Justamente como mencionábamos, ya sabemos que Hugo Chávez estuvo desde 1998, pocos años después, estamos hablando de 2002, tenemos el primer golpe de Estado, ¿no? Tenemos ya a alguien que de la misma manera que Guaidó lo está haciendo ahorita, se autoproclamó presidente, Pedro Carmona en ese momento, y nos enfrentábamos a situaciones distintas. Ahí sí hubo un golpe de Estado, Hugo Chávez estuvo preso durante casi una hora. Después de eso hubo ahí algunas ideas y propuestas ya legislativas de algún otro tono comparándolo con lo que está sucediendo ahorita, pero lo que es importante destacar es que el antichavismo es un movimiento que se generó y que ha tenido diferentes caras a través de partidos y demás, y en este momento lo está aprovechando Juan Guaidó, pero atrás de él hay más gente. Leopoldo López, Capriles, y creo que Leopoldo López se tiene que tocar de todas formas. Recordemos, la oposición en Venezuela no había logrado un esfuerzo conjunto, estaba un poco dividida, no había logrado, había diferentes corrientes, diferentes propuestas, diferentes posiciones en torno a qué hacer con el régimen de Nicolás Maduro. Y en esta ocasión Juan Guaidó, desde la Asamblea Nacional, pudo generar un consenso de ir como figura prioritaria de esta oposición en Venezuela. Ahora, como lo comentaban, no solo hay que verlo desde el punto de vista de que hay un régimen dictatorial y hay una crisis de derechos humanos. También, obviamente, hay como ciertos intereses geopolíticos, intereses económicos e intereses sociales. Es muy interesante la posición de México, por ejemplo. Veníamos de una posición con Luis Videgaray al frente de la Cancillería, que de la mano de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, estaba teniendo como una posición un poco más violenta, un poco más fuerte contra el régimen de Nicolás Maduro. Y luego llegamos a la Cancillería de Marcelo Ebrard, con solo escasamente un mes de gobierno, a principios de enero aproximadamente, hubo un cambio dentro de esta postura política mexicana. Y me gustaría remontarme a un artículo que publicó Natalia Saltalamaquia, en la que habla de este cambio de posición, en donde precisamente se da desde el 4 de enero en el Grupo de Lima. ¿Y cuáles son estos cambios, por así decirlo? Primero hay un cambio de posición, como ya lo comenté, se toma la doctrina Estrada, el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos, por así decirlo, y esto genera como una ambigüedad intencional, como para que México tuviera un poco más de tiempo para ver qué sucedía con Venezuela. ¿Qué es su justificación? En la ambigüedad intencional genera dos factores que le ayudan a Marcelo Ebrard y a la Cancillería y la posición de México. Primero, no se pronuncia claramente contra un régimen de Nicolás Maduro. Esto le genera como cierto gane de tiempo para ver qué hace con la situación de Venezuela. Ahora,
se plantea que se debería devolver pues al objetivo principal del Grupo de Lima, porque recordemos que también hubo un cambio en la región, llegó la derecha con Iván Duque en Colombia y con Jair Bolsonaro en Brasil. Y por el lado de Estados Unidos con Trump hubo un cambio de la posición del Grupo de Lima, en donde se estaba utilizando el Grupo de Lima como con un mecanismo de pues, acorralar, por así decirlo, el régimen de Nicolás Maduro. La posición, el cambio precisamente el 4 de enero, Marcelo Ebrard dice, vamos a recuperar los objetivos principales del Grupo de Lima, que es el diálogo. Posteriormente de eso, México enfrenta pues como ya lo comentaba, un desafío del equilibrio, que hacer entre estas posiciones radicales de derecha que decían, pues que lo vemos ahorita, están apoyando a Juan Guaidó, desde luego. Incluso hay muchos artículos y muchas fuentes de información en las que dicen que realmente la ruta clave y la hoja de ruta más bien en donde se delineó que Juan Guaidó iba a tomar, pues iba a jurarse como presidente encargado, se planeó desde Washington, no es algo nuevo. Y pues México, hubo una postura importante que sí hubo dentro de este cambio de posiciones, que México reintegró la posición de derechos humanos, que estaba un poco ausente con, pues, al final del día, la posición de Luis Videgaray, que eso es importante. Ahora, como lo comentaba, y lo comentaba Alexis igual, se dieron como ciertos cambios en la región que tenemos que observarlos para poder entender la crisis actual. El primero, la caída de los precios de petróleo, sin duda alguna. Segundo, el triunfo de la Asamblea Nacional, que se da precisamente por esta caída de precios de petróleo. El régimen de Nicolás Maduro sufre prestigio, por así decirlo, y la oposición triunfa con la Asamblea. Posteriormente de eso, pues el papel de Argentina y de Brasil, los cambios de régimen hacia la derecha, y también la posición de Luis Almagro, que llegó en 2015 de la OEA, con una posición más radical y más fuerte en torno al régimen dictatorial. Y bueno, ahorita que está proponiendo México, México está proponiendo pues ser mediador dentro de un diálogo. Ya lo vimos con el mecanismo de Montevideo, junto con otros países como Uruguay, etcétera, que ese mecanismo ahorita pues francamente fracasó, de cierto modo. Y hay que recordar, mecanismos de diálogo ya se habían dado, o sea, ya habían dado mecanismos de diálogo. Por ejemplo, del 2016 al 2017 hubo un mecanismo de diálogo, la República Dominicana, Panamá, España y con el aval del Vaticano y de Estados Unidos tuvieron un mecanismo pues como de diálogo. Posteriormente, en 2017, el Grupo de Lima, con una izquierda con Andrés Manuel y una derecha Bolsonaro y Iván Duque, y pues llegamos a esta crisis. Al final del día llegamos a una crisis en donde hay los países que están de cierto modo apoyando a Maduro son China, Rusia, que es muy importante verlos a nivel geopolítico como actores primordiales. Lo vimos en Siria, apoyaron a Assad y lo que se convirtió. Ahorita China y Rusia veremos qué es lo que van a hacer, porque por ejemplo si se escala esta crisis, ellos serían los principales actores que tendrían, pues de cierto modo, que financiarían armas para represión en Venezuela. Entonces China y Rusia son importantes, junto con Cuba, de cierto modo. Y pues por otro lado, Estados Unidos con estos dos actores, Colombia y Brasil, que también están presionando muy fuertemente para reconocer a Juan Guaidó. Ahí tocas varios temas interesantes. Primero que nada, la doctrina Estrada. Varios columnistas han salido a criticar esta doctrina y han dicho que es una doctrina que se creó para proteger al PRI, lo cual no es cierto. Es un desconocimiento de la historia de la política exterior mexicana. La doctrina Estrada estipula que México se abstiene de reconocer o no reconocer a un país y simplemente retirará a sus embajadores o los mantendrá, lo cual ya hablar de retirar embajadores ya es cosa seria en temas de política exterior, ¿no? Porque México considera que reconocer o no reconocer un país es una posición humillante. ¿Por qué? Porque México viene de un siglo XIX con 3 invasiones, con la pérdida de la mitad del territorio, con una potencia extranjera que implanta un gobierno como el de Maximiliano y tira un gobierno prácticamente constitucional, que es el de Juárez. Es decir, venimos de esa historia, pasa la revolución, llegan los nuevos miembros del gobierno y dicen, no, a ver, tenemos que detener lo que el siglo pasado vivimos, que es decir, las intervenciones de otras potencias. Y por eso surge la doctrina Estrada. La doctrina no surge para proteger al régimen priista, que era un régimen autoritario, lo sabemos muy bien. No, surge con otra razón, surge de la misma historia nacional. Entonces, creo que ahí pintas un buen escenario. O sea, sí, viene de ahí, pero siglo XXI, ¿no? Es a lo que voy. Ahora, la doctrina protegió al PRI después de todo.
No fue creada para eso, pero de facto sí lo protegió. Y hoy estamos en un nuevo siglo, estamos en un contexto político totalmente diferente. Ya no estamos en Guerra Fría, ya no estamos en bipolaridad, las potencias han perdido poder, se han desvanecido hasta cierto punto. Y hoy, por ejemplo, impera el tema de derechos humanos. Hablar de derechos humanos ya es algo muy serio, es algo muy importante. México tiene desde el 2011 yo creo que las condiciones más importantes en temas de derechos humanos, ¿no? Que México ha avanzado muchísimo, nada más en papel, en términos reales. Estamos muy mal, Sí, desgraciadamente. Claro, la reforma que opera Calderón por presiones políticas internas. Y es un poquito lo que decía de que la política interior determina la política exterior. Estados Unidos cambia, el chip cambia, y la presencia de los americanos en este contexto importa, porque el siglo XX nos ha enseñado que Latinoamérica es determinada por Estados Unidos. No hay ningún país latinoamericano que en sus libros de historia no tenga Estados Unidos escrito con alguna invención, con alguna intervención. No hay. O sea, que acabaron en caos, hay que decirlo también. Y yo creo que creo que hemos llegado ya al punto de lo que está sucediendo aquí. Los dos pintan el escenario, creo, de la manera más comprensiva posible hacia el siglo XXI, porque nos hablan tú nos hablas de los intereses geopolíticos que son evidentes, tú nos hablas de esta doctrina que es muy válida siempre y cuando se reinterprete de la manera correcta, que justamente como lo dices ahora, es con base en derechos humanos, y creo que lo importante está en los actores que están reconociendo a Venezuela. Sí nos hablabas de Almagro, pero ahí empieza a haber una situación extraña y que no es coherente, porque estamos hablando de la OEA, estamos hablando de un organismo que en su carta establece y estipula que las intervenciones no se toleran de ninguna manera. Y yo sí creo, y ya en algún momento lo he escrito por ahí en algunos otros medios, que es muy claro que es el nuevo modo de operar de Estados Unidos, ¿no? Siempre creo que hemos tenido diferentes justificaciones, en su momento ya fue el comunismo, posteriormente entramos a la guerra contra el narcotráfico, obviamente muy delimitado, ¿no? Exacto, y los derechos humanos, que son el principal como interés a cuidar, y ahí es en donde veo pues todo este tipo de incoherencias, porque nos están hablando de derechos humanos, nos están diciendo que van a intervenir, y ahora la narrativa es importante. La noticia de Juan Guaidó no fue se autoproclama líder de la oposición en Venezuela, no, fue la primera noticia, los titulares eran Donald Trump reconoce a Juan Guaidó. Fue un mecanismo inmediatamente seguro, y pero a los minutos llegaron a reconocerlo. Claro, con la historia intervencionista que tiene, es un titular de esa manera, de ese calibre, es pesadísimo. Ahora, rápidamente, porque importa quiénes están hoy en la Casa Blanca. Se nos olvida que ahí está Pompeo, que ahí está Bolton. ¿Y qué hizo el gobierno? Colombia y Brasil. Claro, pero ¿qué hizo Bolsonaro? La llegada de Bolsonaro es fundamental. Bolsonaro le abrió los brazos a Trump y Trump lo abrazó, ¿no? Ambos son personajes terribles, ¿no? Pero estos personajes importan. Por ejemplo, otro individuo, Elliot Abrams, fue nombrado el encargado prácticamente de la situación en Venezuela. Quien haya seguido un poquito la historia de la política exterior norteamericana sabe que Elliot es cosa de cuidado. Cuando hablamos de la presencia de Elliot en alguna situación, hablamos de movilización de armamentos, hablamos de intervención, hablamos de ese Estados Unidos que se mete donde nadie quiere que se meta por argumentos que se caen solos, ¿no? Hablamos de los mismos individuos que estuvieron cuando Bush fue y mintió a Naciones Unidas, cuando fue y le mintió a la gente, hay bombas nucleares en Irán. Hay bombas nucleares, no es cierto. Y de un presidente interino que considera la posibilidad de permitir la intervención estadounidense. Es terrible. Terrible, pero también hay que entender el cambio de postura de Trump. Bueno, o sea, desde su discurso de política interna, hacer América grande, no estaba inmiscuido en temas internacionales. Sí realmente hubo un cambio de política, y esto lo podríamos entrar dentro de, pues, hay un actor ahí que está, bueno, ya vemos las elecciones, vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Marco Rubio, que está presionando muy fuertemente a Trump por el tema de Florida, por el tema de Venezuela. Incluso estaba yo leyendo hace unos días que ya está pues diciendo que México realmente está del lado de Maduro, entonces está presionando a México mediante un mecanismo comercial sobre los tomates, que es muy interesante. Ya no nada más está presionando a Trump para que ejerza presión sobre Venezuela, también está presionando a México para que tenga una posición más radical con el régimen de Maduro. Y sí creo que hubo un cambio, y lo tenemos que también situar dentro de la perspectiva de política interna. Ahora, por ejemplo, la postura de México. Creo que siempre ha habido muchos debates en torno a los principios de política exterior.
Yo sí creo que los principios de política exterior deben de ser interpretados mediante los intereses que quiere tener el país, o sea, México en el extranjero. No pueden ser, pues, dictaminados, y de cierto modo es un poco la postura de México, a rajatabla. No intervención, entonces yo me quedo de ese modo. Sí tienes que interpretar de modo más concreto tus principios de política exterior. Porque, por ejemplo, tenemos, la no intervención define relaciones con estados, pero la autodeterminación de los pueblos es con los pueblos. Entonces, ¿cómo manejas un mecanismo en donde, o sea, optas primero por la no intervención de los estados y te vas más con la parte de los estados, o la autodeterminación de los pueblos, cuando el propio estado es el que está reprimiendo al pueblo? Y justamente... Y ese es el debate que ahorita tenemos a nivel nacional, o sea, realmente cómo utilizar los principios de política exterior. Recordemos la política exterior de Andrés Manuel López Obrador. Yo sí siento que se va a establecer dentro de un modo un poco histórico. Estamos hablando de los siglos, o sea, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Pero es un presidente que tiene una carga histórica muy importante, que habla de referentes históricos como Benito Juárez, claro, que habla dentro de esa concepción histórica que tiene sobre la política, habla de buenos y malos. Entonces creo que también hay que centrar el debate en la política interna, por ejemplo, desde un lado Estados Unidos con las elecciones presidenciales que vienen, y también de la política interna, como decía Alexis, de Andrés Manuel López Obrador. Ahí tocabas un tema interesante en el sentido de que el argumento es no intervención y es todo lo que dicen. Se les olvida que hay otros 6 principios constitucionales, o sea, tenemos 7 que son fundamentales, y el octavo que llega justamente con la reforma de 2011, que es la protección y la promoción de los derechos humanos a nivel internacional. ¿Qué pesa más? Hoy en el contexto internacional, ese último. Ahora, legítimamente López Obrador no le interesa la política exterior. Y él lo ha sintetizado en decir que la mejor política exterior es una política interna, lo cual es muy diferente a que la política interna determina la política exterior. El matiz puede ser muy sencillo, pero es de fondo, porque cuando tú hablas de que tu política interna determina tu política exterior, es que tú vas a hacer todo bien adentro, vas a invertir aquí, allá, entonces no te interesa el mundo. Al revés, el mundo se determina por las políticas internas de los países. ¿Por qué Trump está accionando? Porque Trump soltó la fuerza de la política exterior norteamericana, pero tampoco le interesa la política exterior a Trump, y llegó Rubio y la agarró. ¿Cuándo hemos visto que un legislador... Por ejemplo, Marcelo Ebrard tiene una clara ruta hacia la siguiente elección presidencial de México. Porque también hay que situarlo en ese momento, porque... Marcelo se equivoca si cree que pasar por secretaría a la presidencia es una fiesta, y ya lo está comprobando. O sea, Marcelo se equivocó en ese momento. Yo creo que, y aparte en México todo se recicla, en la historia política todo cambia, y si sale mal el tema con Venezuela, yo no me sorprendería en ver a que Marcelo salga de la secretaría y volver en otra secretaría y esté en contienda, claro. Videgaray lo hizo, se fue humillado y regresó como un gran héroe, no sé. Yo creo que solo para Peña Nieto. Ahí hablando un poco de la oposición de México. O sea, la oposición de México sí no tiene un discurso un poco más fuerte. O sea, por ejemplo, ¿cómo puedes estar los priistas exigiendo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se tenga una posición más fuerte si le estás dando al yerno de Trump un reconocimiento cuando fue tu gobierno? O sea, sí, ahí podemos hablar también de la oposición de venezolana y de la oposición en México, cómo también están cayendo en ciertas incongruencias. De la oposición completamente inexistente en México, ¿no? Claro, o sea, sí. Porque justamente creo que el caso de Venezuela es uno de los mejores casos comparados. ¿Por qué? Porque les estamos hablando de una oposición venezolana que ha fijado su actuar, su ideología, todo con base en derrocar a los chavistas, ¿no? En México no tenemos absolutamente nada de eso. Justamente como hablamos, estamos siempre enfocados en los intereses. Ahorita hubo uno que otro comentario entre las bancadas del PAN de, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Pero nunca va más allá, ¿no? Y entonces, justamente en términos de oposición, no tenemos absolutamente nada. Vemos cómo la oposición puede utilizar contextos internacionales para golpear. Sí. ¿Qué hizo Donald Trump en su State of the Union la semana pasada? Habló de Venezuela y dijo que en Estados Unidos nunca habría socialismo, y las cámaras apuntaron a Bernie Sanders. Es decir, o sea, absurdo, los americanos tienen una concepción diferente. Bernie es un socialdemócrata, no es un socialista. Por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez igual no es una socialista. Sin embargo, se utiliza la política exterior para golpear a opositores, ¿no? ¿Qué está haciendo el PAN? El PAN, sin credibilidad, sin ninguna fuerza, sin nada por el estilo, está usando Venezuela para golpear al presidente López Obrador. Y bueno, justamente ahí creo que es importante retomar o darnos cuenta
que Estados Unidos siempre ha tomado su política exterior desde esa visión. Estados Unidos entiende para qué funciona la política Y exterior. la usa, Totalmente. la utiliza. Y es lo que estamos viendo en este momento. Estados Unidos puede ser muy evidente que por fines geopolíticos, como ya los pusimos sobre la mesa, tenga este interés tan fuerte sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre apoyar de una manera tan contundente. Tenemos, como ya había mencionado, Juan Guaidó es un nuevo actor que sí en algún momento estuvo ya dentro de la oposición, pero que ahorita solamente está cumpliendo el papel de tomar la bandera que Leopoldo López no puede. Y Estados Unidos lo está apoyando porque pues ya tiene los intereses comunes que siempre ha tenido en la región, y nos enfrentamos pues también a esta parte en la que las regiones, o bueno, más bien los países de América Latina se están alineando a este discurso que Estados Unidos está proponiendo, y creo que es algo muy interesante por la historia intervencionista que tenemos en la región. Y ojo ahí una declaración de Bolsonaro que vio justamente en el tema de Venezuela, y es un poco parecido a lo que hizo Trump en The State of the Union, que dice, nunca más va a haber regímenes de izquierda en América Latina. Lo dijo el presidente de Brasil, ¿eh? O sea, ya otra vez estamos hablando de las ideologías, de cierto modo. Ahora, el tema de la oposición en México. La oposición en México, bueno, yo sí creo, como lo dije la vez pasada, el triángulo de poder entre el PRI, el PAN y el PRD se transformó completamente en las últimas elecciones, y ahorita estamos viendo como el surgimiento de estos nuevos líderes, que más que líderes parecen pastores de ciertos movimientos, copiándole un poco al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Ahí tenemos Pedro Kumamoto, Futuro en Jalisco, Margarita Zavala con México Libre, Enrique Alfaro con Movimiento Ciudadano. O sea, Cambiemos con Cuadri. la oposición no se está dando desde el poder legislativo ni desde el poder judicial como estábamos acostumbrados a verlo. O sea, el PRI, el PAN y el PRD ahorita no tienen la legitimidad suficiente. Se está dando la oposición desde la periferia. Por un lado, local. Por un lado, expresidencial, sindical, con el Maestro Gordillo, por ejemplo. Nada más, para concluir rápidamente el anterior tema, antes de entrar, Maduro tiene que irse, ya nos vamos, Maduro tiene que irse, es terrible lo que está pasando en Venezuela, y esperemos que salga lo mejor, y que se pueda llegar a un acuerdo, y que México ojalá intente lograr algo. Y pues simplemente nos quedará observar qué haga México y cuál será su papel. Así es, pues estaremos muy al pendientes de lo que esté sucediendo en Venezuela los siguientes días, meses, años probablemente. Muchas gracias por acompañarnos en Ya sé que no aplauden. Hasta luego.